Amén, hermano, Dios les bendiga. Yo estoy agradecido con el Señor por dos cosas principalmente. Una es por estar de nuevo aquí parado. Yo recuerdan, y sí se los mencioné, que yo le dije al Señor cuando yo estaba pasando por una etapa muy difícil, donde quieras que yo esté, voy a estar, y lo que quieras que yo diga, lo voy a decir. Y le doy gracias a Dios porque sin duda Él me da la facilidad y el privilegio de estar una vez más aquí. Y la otra, esa suena un poco medio rarita, pero igual le doy gracias a Dios porque hace 2 semanas yo ya ven que les había comentado que había entrado a la preparatoria y mi papá me comentó, ¿qué día me echas la mano para predicar? Y yo me quedé así de, sales, ¿no? Y pues yo le dije, pues ¿cuándo me darías el lugar? Y me dijo, dentro de 8 días. Y pues yo estaba en la escuela y le dije, no, dentro de 15 mejor. Y resulta que pasando esa semana había terminado un cierto módulo y cuando me metí el día lunes para avanzar a todas las tareas que tenía que hacer, no me dejó entrar y no me aparecía nada y yo le decía al Señor, pues, ¿por qué es esto, no? Y me preocupé, pasó una semana y apenas la semana pasada ya me había comunicado con lo que son mis tutores y todo y les comenté pues la situación, resolvieron el problema y ellos me comentaron que pues había faltado un documento que habíamos mandado tal vez mal y pues yo me quedé así de pues ya vamos a mandarlo, ¿no? Y gracias a Dios que se facilitó hacer eso y le dije a mi mamá, ¿me permites, como le ayudamos a realizar ciertas actividades? Le dije, espérame tantito, voy a hacer esto porque es más importante realizar la palabra de Dios. Y le dije, y si me da tiempo, te ayudo. Y gracias a Dios, al estar escudriñando esto, pensé que iba a ser difícil. Y yo igual le decía a Dios, ¿qué es de lo que quieres que yo hable? Y es raro, apenas Eli comentaba en la mañana, estábamos viendo el concierto de Marcos Witt y él decía que Dios le dio una canción cuando él se estaba duchando y Eli decía, ¿por qué el Padre siempre hace eso? Y es raro, pero el Señor me dio este tema en lo que es cuando yo me estaba duchando. Y como le puse a esta predicación es ¿me hablas o no escucho? Y yo le doy gracias a Dios porque sin duda creo que todos los que estamos aquí se nos da la facilidad de escuchar a Dios, pero el mismo tema lo dice, ¿no? A veces Dios nos habla pero nosotros no lo escuchamos. Y para empezar, vamos a ver ciertos personajes de la Biblia que fueron los que escucharon a Dios. Vamos ahí a Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6. Cuando lo tenga, glorifica el nombre de Jesús, amén. Éxodo 3 del 1 al 6. Amén. Vamos a leerlos todos en voz alta, por favor. Y se pueden poner de pie, por favor. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré grande visión, por causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Aquí vemos el ejemplo de Moisés, el cual ya la mayoría sabe la historia.
Él fue el que dirigió al pueblo de Israel para salir de Egipto, y mientras este proceso, aquí podemos ver cómo Dios le habla a Moisés en la historia de la zarza, y Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás santo es. Yo la verdad no me imagino, han pasado muchas cosas así que leo y que no me imagino cómo sería ahorita en la actualidad, porque un ejemplo, estás en un cerro, en un monte, y que alguien te diga: quítate tus zapatos, tus tenis con todo y calcetines, obviamente no lo harían. Las piedras lastiman, pero aquí podemos ver cómo Moisés, al escuchar la voz de Dios, hizo caso. Mientras este proceso estaba pasando, pues me imagino a Moisés quitándose el calzado y escuchando la voz de Dios. Es tan hermoso escuchar la voz de Dios porque todos tenemos el privilegio de escuchar la voz de Dios, pero solo ciertas personas, y esto sí es, quien lo quiera, lo va a escuchar. Quien no, de plano como dicen por ahí, le entra por aquí y le sale por acá. Y lo que yo quiero dar a entender de Moisés es que cuando él tuvo un proceso, él cuando estaba diciéndole al faraón que era lo que Dios le había dicho, las órdenes que tenía, que Dios le dijo a Moisés para hacer, Moisés en ese proceso fue humillado, la gente se burló de él y principalmente tuvo que esperar en Dios, porque Moisés bien pudo haber dicho: pues yo en la madrugada, en la noche, agarro mis cositas y me voy y dejo al pueblo. Pero no, Moisés lo que hizo fue esperar el momento perfecto en el cual Dios le dijera: tienes que hacer esto, agarren sus cosas y váyanse. Cuando nosotros hacemos eso, esperamos el momento perfecto en el que Dios nos está hablando, nos está dando una orden, va a pasar igual que cuando se enfrentaron al río o al mar, Dios abrió las aguas y los cubrió. Y ahorita eso ya, el humano lo dice, ¿no? Es imposible ver algo así, pero para Dios todo es posible. Y cuando nosotros estamos con un objetivo fijo y estamos dispuestos a ir a donde Dios nos está llevando, Dios siempre va a estar cubriéndonos. Otra persona en la cual Dios puso sus ojos fue Abraham, y acompáñenme ahí a Génesis 12 del 1 al 5. Ahí a Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 5. Amén. Aquí podemos ver les comento, pues Abraham, ya saben la historia, él tuvo que dejar su tierra para irse a otro lugar, y principalmente una de las que yo busqué y que encontré más reconocidas de su tiempo en el cual estuvo pasando fue cuando tuvo que sacrificar a su hijo Isaac. Pero ahorita primero vamos con lo primero y después con lo otro. Y vamos a leer Génesis 12 del 1 al 5, amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de su edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Y aquí Dios le hace una promesa a Abraham. En el versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto es tan hermoso cuando Dios nos los dice a nosotros, no por compromiso, sino nos los dice por amor, porque sin duda promesas se quedan en la familia.
pero a veces es un camino en el cual vamos derecho y las generaciones lo que hacen es se dan un paso a la izquierda, se van, y las promesas que Dios dijo para esta generación se pierden. Es algo que nosotros, en este caso yo como hijo, valoro mucho porque hay promesas que Dios le dio a mis padres, aún a mis abuelos, que ellos siempre me las han dicho, siempre me las han recordado, y gracias a Dios tengo el privilegio de gozar de lo que es de las promesas que Dios hace hacia mi vida. No sé cómo sería, o no sé si estuviera aquí contándoles, cómo sería de mí al pasar por un momento en el cual yo tuve que escuchar la voz de Dios, y es un encuentro tan hermoso. Aquí podemos ver igual como Abraham deja, por decirlo así, las cosas, o en este caso su casa, y se va a otro lado. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó. En este caso sería para mí, por el sentimiento que se adquiere humano, por decirlo así, sería muy difícil dejar, en este caso, mi casa para irme, un ejemplo, hasta Puebla más o menos, ¿no? Y yo diría, cuando Dios me diga, tú vas para allá, y tienes que dejar todo aquí, todo acá, y me quedaría así como, ay, no, todo menos eso. Pero yo sé que si Dios lo hace por algo, o me lo dice por algo, es porque Él tiene cosas grandes y mejores para mí. Y aquí tenemos que dejar también lo que son los tiempos, cuando Dios los quiere y no cuando nosotros queremos. Aquí bien Abraham pudo haber dicho igual, yo me quedo aquí y no voy a ningún lado. Pero ¿qué habría sido de Abraham si no hubiera escuchado la voz de Dios? Aquí es algo tan bonito, y les comento rápido. Ustedes pues ya saben que yo pasé por sesiones de quimioterapia, y cuando yo estaba en ese proceso, mi papá me dijo, ora por la doctora que va a inyectarte unos medicamentos, algo así, porque ella ya tenía varios tiempo que no podía dar a luz. Y entonces yo me quedé sentado en mi lugar y me quedé pensando, y le dije a mi mamá, pásame el número y ahorita le marco. Y cuando le marqué, no sabía quién era, y ya le dije que era yo y que quién sabe qué, ¿no? Entonces empecé a orar por ella, y ya que le empecé a decir que Dios tenía todo en control, ella solamente lo que me decía es, sí, Abdi, gracias, Dios te bendiga. Y le doy gracias a Dios porque cuando mi papá me dijo que yo hiciera eso, las cosas se empezaron a acelerar. Y aquí lo que Dios me dejó es escuchar su voz, hacer lo que Él me dice, y bendiciones van a llegar hacia mi vida. Y las pruebas son difíciles, pueden ser un poco, en este caso para nosotros, atrevidas, pero aquí vamos a ver lo que les decía de cuando Abraham tuvo que sacrificar a su hijo. Vamos ahí a Génesis 21, de versículo 1 al 3. Amén. Cuando lo tenga puede glorificar el nombre de Jesús. Amén. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Perdón. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofreció allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña por el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí esta prueba, yo creo que para todo padre e incluso para nosotros, como por decirlo así, hijos, es algo que nosotros jamás haríamos. Sacrificar a un familiar, en este caso, es muy duro, nadie lo va a hacer, lo sé. Y aquí Dios, como dice, que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo que sacrificara a su hijo. Y yo creo que esto no, como ya lo mencioné, ningún padre lo haría,
Pero aquí Abraham lo hizo por obediencia a Dios, porque Dios le había hablado a Abraham y Abraham dijo, no es que me guste la idea, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Y cuando ya estaban ahí, cuando ya estaba Abraham con la leña, con todo lo que Dios le había pedido, incluso con su hijo Isaac, ya estaban en el ¿cómo se dice? El altar para sacrificarlo. Dios le habla y le manda a un cordero, porque aquí lo que Dios quiso hacer es saber si Abraham, al Dios ponerle, por decirlo así, ese reto o esa prueba, él iba a obedecer. Y nosotros, por más arriesgado que sea la situación, tenemos que escuchar la voz de Dios. No digo que tampoco tomemos a alguien y ya no, que Dios me dijo, ¿no? Pero si Dios nos dice, haz esto, haz aquí, como ya lo mencioné, gente se va a burlar de nosotros, nos vamos a sentir así como que con las manos sudorosas y vamos a decir, voy, no voy, nos ha pasado a todos, pero sabemos que si Dios nos dice algo y nosotros lo hacemos, es porque estamos obedeciendo a Dios y Dios nos dio una orden y nosotros tenemos que hacer esa orden. Una de las personas en las cuales igual quise tomar el ejemplo es en Jonás, y igual me acompañan a Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 4, y en lo que lo buscan pues podemos, la mayoría ya se sabe esta historia, que Jonás pues Dios le dijo que llevara noticias a Nínive, y Jonás 1, versículo 1 al 4, perdón, y Jonás no quiso ir por cómo era Nínive y se fue al lugar. Él dijo, yo voy a ir al lugar opuesto, y vamos a leer lo que dice Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 4. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona con ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se partiera la nave. Amén. Y aquí podemos observar que si nosotros, en este caso como Jonás lo hizo, huimos de Dios, es algo que nunca nos va a dar, o algo que no podemos, o tal vez podemos hacer, pero Dios siempre nos va a traer al mismo lugar que Él nos esperaba. Una vez yo salí a jugar con uno de mis amigos ahí de la privada. Él, gracias a Dios, es cristiano, y yo le decía, no recuerdo que salió al tema, pero yo le decía, nosotros estamos en un punto en el cual para la vida del cristiano la gente la ve fácil, pero desafortunadamente no es así, porque a veces nosotros vamos tan centrados, y en la vida de alguien normal podríamos decir que están, por decirlo así, dos caminos, ¿no? Uno en el cual Dios busca darle bendición para que se acerque a Él, o en el otro en el que se aleja sin saber cuál es la razón. Y yo le decía, nosotros empezamos en un punto, y a veces nosotros somos tan necios que buscamos las cosas del mundo, que vamos tan lejos, y Dios dice otro camino y nos vamos más lejos, y llegamos a un punto en el cual ya estamos tan lejos de Dios que Él sigue poniendo sus ojos en nosotros, pero por tanto que nos alejamos de Él, dice, ¿para qué le doy bendiciones a Él si otro las necesita? Y entonces es cuando Dios aparta sus ojos de Él, ve otra persona y dice, yo sé que tú vas a poder, te doy bendiciones, la aprovechas en un punto en el cual, sin que nosotros nos demos cuenta, ya estamos enfrente de Dios, diciéndole, ahora, ¿a dónde quieres que vayamos? Y yo tal vez aquí, la persona que ya está aquí con todas las bendiciones que Dios le da, y la persona que está allá diciendo o teniendo rencor hacia la persona que está aquí diciendo, tú ¿por qué tienes todo? Que
que eres cristiano y que quién sabe qué. No es eso, es porque nosotros aprovechamos las bendiciones que Dios nos da, y si nos quita algo, va a ser porque nosotros sabemos y estamos dispuestos, porque va a ser el propósito de Dios. Y regresando al tema, tenemos que hacer las cosas y no alejarnos de Dios, porque eso nunca nos va a dar bien en un propósito. Si nosotros tenemos un propósito que Dios ya nos dijo, Él sabe por qué nos dio ese propósito. No tenemos que estar con la idea de que Dios me dio este propósito, pero yo quiero hacer esto porque se ve mejor, y Dios va a decir, no, tú tienes que regresar aquí, y nos va a jalar como mamá de las orejas, ¿no? Pero aquí igual otro ejemplo que pude tomar es la vida de David. Lo tomé porque David siempre consultaba a Dios para hacer sus batallas, y David, cuando él tenía que ir a una batalla, siempre oraba y le decía a Dios, Dios, tengo que ir a esa batalla o me quedo aquí, tengo que huir, ¿qué tengo que hacer? Y ahí vamos a 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 19 al 23. Amén. Cuando lo tenga se puede poner de pie para leerlo, amén. 2 de Samuel 5, 19 al 23. Amén. Dice, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, David, y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa, pero esto llamo al nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultó David a Jehová, él respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Puede tomar su lugar. Aquí la vida de David yo la tomo como un ejemplo, porque es una persona en la cual siempre puso su confianza en Dios. Tal vez David pudo tener errores, pudo fracasar, por decirlo así, como persona humana, pero él siempre buscaba una comunión con Dios. No fue que hago algo mal y ya me espero para cierto día, para que ya oramos todos para pedir perdón. A ese momento en el cual David hacía algo malo, razonaba obviamente y después pedía perdón a Dios. Y aquí David siempre, en el versículo que vimos, le pregunta a Dios, iré contra los filisteos, los entregarás a mi mano, y Jehová lo que le responde es que ciertamente los iba a entregar. Y cuando David hace eso y gana la batalla, dice que los filisteos dejaron a sus dioses. ¿Y qué hicieron los generales que iban con David? Dice que agarraron los ídolos y los quemaron. Y eso es algo que es algo que tenemos que hacer con nuestros problemas. No, tal vez no nos hagamos un ídolo de problema o que una pelea y unas letras, ¿no? Pero tal vez lo que tenemos que hacer es preguntarle a Dios, ¿qué es lo primero que quieres que haga para vencer esta cosa? Y cuando nosotros tengamos algo firme, y es algo que yo siempre le digo a alguna persona cuando necesita una palabra de aliento, o por decirlo así, alguna palabra que le dé confianza, siempre le digo, busca una palabra en la cual te puedas basar en eso y vete sobre eso. No dejes que alguna otra persona te desvíe, porque si no vas a hacer de tu vida lo que quieres. Y igual esto me lo daba a entender mi papá. Y mi mamá siempre cada rato me dicen, busca una palabra para esto, para esto, para esto. Y yo una vez busqué una palabra estando en el hospital, y dice, yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba.
Y yo cuando leí eso me quedé así de, qué exacto, ¿no? O sea, la abrí y empecé a leer y estaba ciertamente así, sentado en mi cama y estaba leyendo la Biblia. Y dije, qué tan preciso es Dios para que en estos momentos y en el momento que yo me propuse para buscarlo a Él, me esté dando esta palabra. Y entonces es cuando yo le empecé a afirmarme en esa palabra, de tal manera que cuando yo salí de ese problema, yo abrí mi Biblia y cuando lo vi recordé que esa palabra fue la que me sacó a flote. Y siempre consultaba a Dios, estaba orando y era un poco chistoso porque cuando mi mamá me leía la Biblia, como me quedaba acostado y aunque no tuviera sueño, me empezaba a leer y mis ojos empezaban a hacer así como que ojitos. Y por más que intentara abrirlos, no podía. Y llegaba un punto en el cual pues me dormía y mi mamá siempre me decía, ¿por qué siempre te duermes cuando te estoy leyendo la Biblia? Y le digo, no es porque me aburra, sino porque me da tranquilidad. Y es algo que gracias a Dios me da mucha paz, siempre me ha dado mucha paz. Y ahora no es que me ponga a leer, por decirlo así, que le diga a alguien, no, léeme para que me duerma, ¿no? Pero siempre busco estar leyendo la Biblia para que, de tal manera que mi sueño sea tranquilo y que no esté yo con una inquietud de que qué va a pasar mañana, tal vez mañana voy a despertar. Una vez, estando yo acostado, estaba ya actuándome del dormido y sentí como un golpe en mi pecho y me preocupé y dije, pues ha de ser algún dolor, ¿no? Y lo volví a sentir y le pregunté a Dios, Dios, ¿qué está pasando en mi cuerpo, no? Fui al baño a echarme pues, agua en la cara y lo volví a sentir y bajé a tomar un vaso con agua y se me empezó a calmar. Y cuando subí, se me había ido el sueño y resulta que me puse a escuchar canciones y en una de esas canciones Dios me decía, este es el momento en el cual yo quiero que tú estés ahorita en un momento de intimidad conmigo. Y me sorprendí porque qué tan hermoso es Dios para que aún en la madrugada Él me esté hablando y me esté diciendo, yo quiero tener un momento de intimidad contigo. Y que nosotros le digamos, ay no, yo no quiero tener nada, pues no manches, es como desechar oro pulido, ¿no? Y gracias a Dios que después de eso empecé a sentir una tranquilidad en mi corazón que de tal manera que cuando luego cerré los ojos, me quedé dormido y no recordé nada. Y no, tampoco les digo a ustedes que busquen igual a alguien que les lea para que se duerman, no, pero que busquen a Dios y no se alejen de Él, sino que tal vez ese problema que nos causó el pasado, ese problema que nosotros nos hicimos, se pueda ir yendo de tal manera que nosotros buscando a Dios, nosotros vayamos creciendo y el problema vaya disminuyendo. Nosotros siendo más grandes en Dios y el problema siendo bajo los pies de Dios. Un ejemplo por último que quiero tomar es la vida de Daniel y acompáñame a Daniel 10:12. Amén, y cuando lo tenga, póngase de pie. Amén. Dice Daniel 10:12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que te corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí esta palabra quiero que la tomen en su vida espiritual y personal, porque hay tantos problemas en nuestro pasado en el que nosotros nos estamos estancando como si fuera, por decirlo así, un ejemplo, una coladera tapada.
vienen problemas, se sigue tapando, se viene haciendo más grande y llega en un punto en el cual cuando por decirlo así, llega a pasar el agua, no va a haber un lugar para que esté pasando por ahí. Y no tenemos que dejar que esos problemas estén pasando por ahí, porque si los dejamos pasar hacia nuestras vidas o dejamos que se estanque, entonces vamos a hacer que nuestra vida espiritual se vaya a los suelos. Tal vez las pruebas son difíciles, no tenemos que dejar que salir nosotros solos a flote. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Y aquí un ejemplo que nos da Dios en el versículo 12 de Daniel 2, es cuando nosotros nos sentimos solos y sin apoyo. Hay ocasiones en las que nosotros estamos llorando y llegamos aquí a la iglesia y le decimos a Dios, Dios, ¿dónde estuviste cuando yo necesitaba que estuvieras en ese momento? Y aquí Dios nos dice, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y es algo tan hermoso y es mucho mejor si nosotros agarramos a alguien que tiene ese mismo problema y le decimos, vente, vamos a seguir adelante. No tenemos que esperar a que la persona nos diga, vamos, y tú le digas, vamos, no. Tenemos que decirle, vente, o si tú no vas, yo no te voy a esperar. Porque yo aseguro que ninguno de los que estamos aquí va a esperar a que una persona haga lo mismo para que reciba bendiciones de Dios. Y aquí quiero que se junten por familias y que oremos, y en esta oración que vayan pidiendo perdón si en alguna ocasión llegaron a lastimar, si algunos problemas que tuvieron en el pasado no les causaron problemas, pero lo que no quiero es que algún problema del pasado, alguna situación que haya afectado en el presente, se quede ahora en estos momentos como una división. Que digas, yo estoy de este lugar por esto, por problema de esto, estoy acá. Yo quiero que digas, nosotros estamos unidos porque pasamos esto, pero en el pasado lo supimos superar y ahora en la actualidad pudimos estar unidos y dejamos todo atrás. Y gracias a Dios, porque sin duda yo sé que cada una de las familias que está aquí, y me lo ha demostrado mi familia, y yo sé que ustedes también lo pueden hacer, es no fijarse en el problema, fijarse en Dios y en lo que va por venir. Tal vez las situaciones pueden ser difíciles, pero a fin de cuentas, al final, les decía a mis hermanos una ocasión, al final de toda la tormenta va a haber una luz, y en esa luz va a haber tranquilidad. En esa casa, en ese lugar donde tú necesitas estar, es porque tienes que estar. No tienes que ir a un lugar buscando, no, yo necesito amor, ahora vamos a ver dónde me dan, allá. Y allá te desprecian y te dicen de cosas y ay, ya me rindo, y no. Tenemos que esperar ese momento en el cual Dios nos diga, ve a ese lugar porque en ese lugar yo te doy bendición y vas a estar feliz, vas a estar contento, y es cuando aún podemos dejar nuestro pasado. Tal vez puede doler, nos puede lastimar, pero si nosotros vamos a ese lugar es porque Dios quiere que nosotros estemos ahí. Y les invito a que se unan y que se empiecen a comentar, que oren unos por otros, porque igual una de las situaciones es que nosotros tenemos que realizar las cosas con amor. Una vez yo igual estaba realizando una tarea, no recuerdo qué estaba haciendo, y la verdad me enojé, y mi papá con tanta tranquilidad llegó, me abrazó y me dijo, todas las cosas las tenemos que hacer como si fueran para Dios. Y entonces cada proyecto, cada propósito que yo me propongo y que tal vez en mi mente llega un momento en el cual me saturo y digo, ya no puedo más, es cuando otra vez esa imagen de mi papá llegando y diciéndome, todas las cosas que hacemos, hazlas como si fueran para Dios, es como si regresaran todo a mi cabeza y otra vez tranquilidad, y vamos de nuevo. Y entonces
únanse. Mientras cantamos este canto, les invito a que oren con su familia y que podamos estar en esa unidad que Dios nos da. Amén. Así que una oportunidad, no espera que empecemos a cantar. Y empiece a orar por su familia. Empiece a orar por cada uno de los miembros de ella. No se detenga, ore por su familia. Abre las puertas. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. En el nombre